Chilango. Estamos. Hagan de cuenta que está una célula chilango. Día de hoy. ¿Quién sabe? Bueno, estamos. ¿Todos tienen sus hojitas? Buenas tardes, sí. Muy bien. Ya. ¿Estamos? Sí, claro. Prepárense. Estamos listos ya. Chicos, chicas, vamos a empezar la clase ya. El día de hoy vamos a ver Salmo 110. Pues estamos, como ya lo hemos visto, tomamos un break de Hebreos, break entre comillas, porque este salmo tiene que ver con muchas cosas que hemos visto en Hebreos, no solamente con Hebreos, sino con el Nuevo Testamento. Ojalá hayan tenido necesidad de leer estos versículos, y si no, como quiera, los vamos a repasar. Y pues vamos directo al grano. Ok, el objetivo de nuestra clase dice: aprender que Dios, el Padre, ha establecido a Jesús como Rey absoluto y sacerdote perpetuo. O sea, eso ya lo hemos visto en Hebreos, ¿verdad? Lo que estamos viendo. Dice, y las implicaciones que esto tiene para nosotros. ¿Qué implicaciones? Que Jesús es Rey, que Jesús es sacerdote. ¿Qué tiene que ver con eso con nosotros? ¿Qué implicaciones tiene que ver con nosotros? Ese es el objetivo. Es lo que vamos a ver en este salmo profético que habla de nuestro Señor, ¿verdad? Y bueno, vamos a leer el Salmo 110, del 1 al 7. ¿Estamos? No se pongan nerviosos. Ok, Salmo 110. Voy a leerlo en partes, ¿ok? Salmo 110 dice, sabemos que es un salmo de David, ¿verdad? Y es lo que vamos a leer ahorita. Dice, Salmo 110, 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Hasta ahí voy a leer ahorita. Como se nos ha instruido, se nos ha enseñado, vamos a leer versículo por versículo y vamos a ver qué es lo que tiene nuestro Señor que decirnos a cada uno de nosotros en particular. La primera pregunta tiene que ver con el versículo número 1, la primera parte, que es 1a y 4a. ¿Ok? El 1a dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Qué es lo que dijo? Siéntate a mi diestra. ¿Y qué significa esto? Bueno, hay una referencia a Mateo 22, del 41 al 46 para entender esta parte del versículo. ¿Podemos ir a Mateo 22, por favor? Mateo 22, versículo 41 al 46. Capítulo 22, versículo del 41 al 46. Aquí nuestro Señor Jesucristo está teniendo una plática con los fariseos de aquellos tiempos, gente que era muy conocedora de la palabra, gente que era instruida de la palabra, pero que tenía otros motivos, otros deseos para con nuestro Señor. ¿Estamos todos allí? Sí. Y dice, 41, y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. O sea, aquí viene nuestro Señor Jesucristo y les hace una pregunta a los fariseos, ¿verdad? ¿Qué le dice? ¿Qué pensáis del Cristo? Y le dice, ¿de quién es hijo? Y se dan cuenta, enseguida le contestan. Le dijeron, de David. O sea, estas personas no tenían ninguna duda que el Cristo, que había sido prometido, que iba a venir del linaje de David, de la casa de David, iba a ser el hijo de David, por así decirlo. ¿Por qué? Porque venía de su linaje, ¿verdad? El Cristo, el Mesías, iba a venir de la casa de David. ¿Qué implicaba esto? Que estos fariseos tenían un conocimiento pleno de dónde iba a venir nuestro Señor. O sea, no desconocían. Y aquí les está probando nuestro Señor haciendo esa pregunta. ¿Qué piensas del Cristo?
¿de quién es hijo? Y le dijeron, de David, enseguida. 43. Él les dijo, pues, ¿cómo? Pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, haciendo referencia a Salmo 110, siéntate a mi derecha hasta que te ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies? Jesús le está diciendo, bueno, ustedes están diciendo que el Mesías va a venir del linaje de David. Ustedes están diciendo que es hijo de David, ¿cierto? O sea, del linaje de David. Y más adelante le está preguntando, pero si es hijo de David, ¿cómo es posible que David en el Espíritu esté diciendo, dijo mi Señor a mi Señor? ¿Están entendiendo la implicación de esto? Si no, vamos a leer el versículo que viene, 45. Sigue hablando nuestro Señor Jesucristo. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Sí ven lo que implica allí? ¿Está un poquito enredado? No, muy bien. Y dice, 45, vuelvo a leer. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Ustedes me están diciendo que el Mesías iba a nacer del linaje de David. Pero si ustedes leen el Salmo 110, David se está refiriendo a este Mesías como Señor. Es lo que le está diciendo Jesucristo a ellos. ¿Cómo es posible que si ustedes dicen que va a ser el hijo de David, ¿cómo es posible que David en el Espíritu le llame a ese hijo? ¿Cómo es posible que le llame el Señor? Es lo que lo está diciendo el Señor. Y 46. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Aquí lo que nos está diciendo es que Jesucristo es Dios, que no solamente Jesucristo iba a venir del linaje de David, no solamente iba a venir de esa familia de David, pero nos está enseñando otra cosa, que no solamente iba a venir como hijo. Sabemos que Él vino como hijo sobre la casa, que Él es más grande que todo, más grande que los ángeles. Sabemos que es la imagen misma de la sustancia de Dios. Sabemos que Jesucristo y Dios son el mismo, pero nos está enseñando que el hecho de que viniera del linaje de David no lo hacía el Mesías necesariamente por nacer en la carne de la familia de David, sino porque fue reconocido como el Hijo de Dios, como Dios mismo, por la resurrección de los muertos. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo? Que fue constituido como heredero, como Hijo de Dios, por la resurrección de los muertos. Esa es la realidad. Entonces lo que estamos aprendiendo aquí es que, volviendo al Salmo 110, es que en el Salmo 110, versículo 1 dice, Jehová dijo a mi Señor. Estamos escuchando a nuestro Señor, a Dios Padre, refiriéndose hacia su Hijo. Pero ¿cómo se está refiriendo hacia su Hijo? Dice, Jehová dijo a mi Señor. Se está refiriendo a sí mismo. Siéntate a mi diestra. No sé si los confundí, pero bueno. Pregunta número 1. Dice, Disculpa, brother, el slide. como siempre. Para la izquierda. ¿Ese fue el objetivo? Ok. La pregunta es, ¿quién es el que habla? ¿A quién le habla y qué importancia tiene? ¿Quién es el que está hablando en este versículo que dice, Jehová dijo a mi Señor? Antes de que pase la pregunta, me corrigen si estoy mal. Ese salmo ahí está diciendo cuando David va a una fortaleza va a una Sión, ¿verdad? El significado de Sión viene siendo Es un monte, pero que se sí, refiere al pueblo de Dios. es cuando fue a dominar conquistó. Bueno, este salmo es un salmo profético, habla de cuando venga nuestro Señor. ¿Qué va a suceder cuando venga nuestro Señor? Porque veo que él está con lo que dice, va, que hasta que ponga a tus enemigos por bajo tu pie. O sea, el Señor siempre le daba a David esa fortaleza, ese don de dominar siempre a donde iba. Y creo que a la actualidad ese fue una fortaleza jebusea, dice, o estoy mal. ¿Una qué? Una fortaleza jebusea como estaba por el rey David, que está situada actualmente en Jerusalén. O estoy mal. Bueno, pues yo lo que entiendo por ese salmo es que es un salmo profético que habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué va a ocurrir cuando venga nuestro Señor? ¿De dónde sale eso? ¿De dónde? Lo que pasa es que está preguntando el significado de La Sion. versión, y me dice Sion. así. Sion. Sí. Sion es
La ciudad de David. La Sí. verdad, Es- una de las ciudades así que es. conquistó, Sí, que está que ubicada en Exacto. Jerusalén. Por eso, porque me fui y pregunté por la palabración Sí. bíblica en Reina Ajá. Valera, y algo también puso eso. Ok. Y fue cuando yo empecé a Lo que no sé es si el Salmo 110 viene de ahí, de donde dices tú. pues, Lo que sí habla- sé es que lo que comenta el brother es que es un salmo profético y es el salmo de David. Y lo que está hablando David, o cantando en este caso, porque es un salmo, está hablando proféticamente. Y cuando le dice, dijo el Señor a mi Señor, o sea, le está diciendo, dijo Dios a mi Señor, que es Jesús, que es Cristo. Sí, fue Y le dice, porque lo entendí también por el lado del Señor Jesucristo, cuando viene todos se van a acordar. es que eso es. Y lo que le dice es, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso se lo dijo a Jesús. Hasta que no ponga a todos sus enemigos bajo sus pies, es entonces que va a venir, ¿verdad? Pero ese tiempo es profético, todavía no llega, ¿verdad? No sé si estaban en medio de una guerra en este punto, no lo preciso, por eso te preguntaba que de dónde sacaste Sí, eso. porque también volver, dice el Salmo, Porque en el Jehová, versículo 2 Jehová dice, da dominio al rey. Sí, fue David, era un rey, ¿no? Sí, Pero también puede ser el Señor Jesucristo. sí, acordémonos que está hablando de Cristo, o sea, es algo profético, de la profecía que iba a venir, ¿verdad? Dice, bueno, pues tendríamos que seguir, pero pues vamos a Es dejarlo que, con la es que clase. este salmo habla de Jesucristo, de lo que va a pasar, de lo que va a ocurrir cuando Él venga. ¿Entiendes? Cómo el mundo se va a rendir ante Él. Y es lo que está enfocándose aquí, señor. Una ¿No? pregunta, pero obviamente va a poner a sus enemigos a sus pies y todo, bueno, los enemigos en ese entonces hasta los de ahorita, o los que vienen, Sí, a todos. y a todos, ¿verdad? No. Cuando Él venga, hermanita, Él va a hacer juicio. Todo aquel que no es, pues, o sea, cuando dice por estrado, no tanto es a sus pies para que le adoren, aunque sí todos le van a adorar, lo declara la Escritura que toda lengua confesará que Él es el Señor. Pero cuando dice así es que Él va a estar por encima de todos, Él va a estar pisando a todos, o sea, no va a haber nada ni nadie por encima de Él, ¿verdad? Sí, porque la palabra yo también entendía prostrado o estrado. Prostrado. No, por estrado. Sí, por Ajá. estrado. Ahí Que lo quiere tenía. decir como si Sí. estuvieras arriba de una tarima, es un estrado, Sí. una tarima, o el domingo lo puso Escalón. como un escalón, ¿verdad? Lo puso como un escalón, pero verdaderamente es como una tarima el estrado. Cuando estábamos leyendo, prostrado. No, por estrado. Es que O era otra sea, versión. con una tarima para que lo pise. Bueno, ¿estamos? Sí. Ok, puedo leer el versículo 1, dice, Jehová dijo a mi Señor. ¿Quién está hablando aquí? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Quién está diciendo que siéntate a mi diestra? La pregunta número 1 es, ¿quién es el que habla? Dios. Dios está hablando ¿Quién de- está diciendo siéntate a mi diestra? Sí, no, es Dios. Es Yahweh. O Yahweh, sea, es Que YHWH si le quieres poner, porque, qué confusión con eso. ¿No? Ya Que ves. si le dices Jehová, y que si le dices Yahweh, que si le dices Adonai, y que si le dices Pues, yo digo, mucha gente se confunde, pero cuando yo ya te da entendimiento, Ya. Porque, pero ¿qué? Jehová, ¿quién es? Que Yahweh y que el Señor. ¿Cuántas personas son? El mismo. El mismo. Es igual como está hablando ahorita el Señor. Sí. El Señor dijo a mi Señor. Está diciendo, Jehová es como el Señor. Así es, que sería Dios Padre, ¿verdad? YHWH le puedes poner. de hecho la palabra Jehová, la primera que está allí, eso significa Yahweh. Y el segundo, cuando dice Señor, significa Adonai, refiriéndose a Jesucristo. Exactamente. Está Está diciendo mi escrito Señor, así en el hebreo, exacto. Sí. mi Señor a Adonai, o sea, a Jesucristo. Sí, pero en la Biblia no lo vas a encontrar. ¿Eh? No, tendrás que ir al original. Sí, Sí. No, Ok, entonces, ¿quién es el son que habla? palabras diferentes. Dios Padre, le está hablando Dios Hijo, ¿cierto? Sí.
Sí. O sea, la primera respuesta es habla Dios Padre, ¿verdad? O YHWH. Y luego, buenas tardes, adelante. Segunda pregunta es, bueno, la segunda parte de la pregunta dice, ¿a quién le habla? Dios Padre, ¿a quién le está hablando aquí en este primer versículo? Al Hijo, ¿verdad? Jesucristo. Al Adonai, Sí. a nuestro Señor, a Jesús. Habla a Jesús, el Hijo, con H mayúscula. Siempre que pronuncies a Jesús como el Hijo, es con H mayúscula. Así está en tu Biblia, no estoy inventando nada. Así está en nuestras Biblias. H mayúscula. Y la palabra Señor también. Eso, ¿no? Mi video también para que pongas algo. Voy a hablar para que veas. 3. Estamos en el versículo 1. Okay, dice, ¿y qué importancia tiene esto? ¿Qué importancia tiene que Dios Padre le está hablando a Dios Hijo según este versículo? Bueno, la importancia va en la parte 4 del versículo 4, parte A. ¿Cierto? Sí. Ahora vamos al versículo 4, parte A. Dice, ¿qué dice ese versículo? Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. O sea, ¿qué importancia tiene esto? ¿Qué importancia tiene el saber que Yahweh juró y que sus juramentos y que Él no se arrepiente de lo que dice? ¿Por qué es importante eso para nosotros? ¿Qué importancia tiene para nosotros como hijo de Dios el saber que nuestro Señor no es un Señor de doble ánimo, no es un Señor que nos dice ahorita sí y mañana no? ¿Cuál es la importancia para nosotros como hijos? El saber que nuestro Señor que lo que dice se va a hacer. ¿Cuál es la importancia que tiene eso para con nosotros? ¿Alguien me puede decir? Él juró que iba a rescatarnos del pecado. Bueno, es como una implicación, ¿no? Lo que él juró que iba a venir a salvarnos del pecado y que... Te voy a hacer una pregunta. Entonces también puede ir con el pacto lateral, o sea que no se va a arrepentir de lo que... Exacto. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces ustedes, cuando Dios ha hecho una promesa en la Biblia, cuando ustedes han escuchado una promesa en la Biblia y ustedes la han obedecido, cuántas veces les ha fallado Dios? Dios ha prometido que cada que lo obedezcamos, Él nos va a bendecir, ¿cierto? Si caminamos en obediencia a Él nos va a bendecir. ¿Cuántas veces les ha fallado Él? Ninguna. Simplemente lo que promete y lo que está escrito va a pasar. Nunca en nuestra vida hemos visto que nuestro Señor nos ha fallado en ninguna de sus promesas. Si nos dice que va a haber reprensión, si va a haber disciplina si nos alejamos, ciertamente va a haber disciplina. Si nos dice que va a haber bendición, ciertamente va a haber bendición para nosotros. Entonces la respuesta sería, ¿cuál es la importancia de esto? De que saber que nuestro Señor no es un Señor como nosotros que de doble ánimo, por así decirlo. La importancia es que cuando Dios habla, tenemos la garantía de que no miente, ¿cierto? Él es fiel y verdadero para lo que dice, para que lo que nos dice, Él es fiel y verdadero, y podemos tener la certeza de que va a hacer lo que Él dice con su palabra, ¿sí? La importancia es que cuando Dios habla tenemos la garantía de que no miente, mucho más tratándose de un juramento, ¿cierto? Cuando Él juró por sí mismo, pues imagínense, si de por sí sabemos que Él va a cumplir lo que dice, ahora si jura por su nombre, pues con mucha más razón, ¿cierto? Es algo que sí o sí se va a cumplir. Sí o sí se va a cumplir. Y aquí vamos a ver estas cosas que está hablando nuestro Señor y que son proféticas, que nos está diciendo que van a suceder más adelante. Entonces, estamos con la sorpresa que va a suceder. ¿Estamos ahí, hasta ahí más o menos? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Ok. Vamos ahora con la parte del 1b, del versículo 1b y la segunda parte del versículo 4. Ok. 1b, voy a volver a leer el versículo 1 completo. Dice, dijimos, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué significa esto? Que nuestro Señor, nuestro Padre, le está diciendo a Jesucristo, siéntate a mi diestra. Esto significa que, vamos a hacer una pregunta, de acuerdo a lo que hemos estudiado en Génesis, en Apocalipsis, los que estudian Apocalipsis capítulo 4, me acuerdo cuando
Cuando Juan tiene una visión y de repente ve que el cielo se abre. ¿Y cuántos tronos ven en el cielo? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿Uno? Muchos. Un solo trono establecido. Un solo trono establecido. Muchos de nosotros venimos con la idea o con la imagen, tenemos en la mente de la Trinidad o del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tenemos la imagen de 3 tronos. La hemos visto nosotros en nuestra vida antes de meternos a la palabra de Dios. Al menos yo tenía esa imagen. Veía la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en 3 diferentes tronos. Sin embargo, la Biblia enseña y muestra que solamente hay un trono. ¿Okay? Porque Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo. Entonces, si en el cielo solamente hay un trono, ¿quién está sentado en ese trono? Dios Padre, Dios. Dios Hijo y Espíritu Santo. Que viene siendo el Cordero, ¿verdad? De hecho, en el capítulo 14, si mal no recuerdo, dice que el Cordero está sentado en el trono de Dios. Entonces, cuando dice aquí, siéntate a mi diestra, no le está diciendo Dios Padre, bueno, Jesús, ven, siéntate aquí en un trono que tengo. No, sino que la diestra implica un lugar de autoridad. Un lugar, hemos aprendido que la diestra del Padre no es un lugar como tal donde se puede acomodar o sentar, sino es el brazo ejecutador de lo que Él ha dicho en su palabra. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el que va a venir en un caballo blanco y va a ser el que va a llevar a cabo todo, ¿no? Va a derramar su ira, Él va a ser el que va a derramar la ira en el día de la ira de Dios. O sea, va a ser el brazo ejecutador de nuestro Padre, que es mismo Jesucristo. ¿Ok? Es por eso que dice, siéntate a mi diestra, tú tienes toda la autoridad, tú vas a ser el brazo ejecutador. Y dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Está haciendo una promesa. Está hablando Dios a su Hijo diciéndole, vaya, todos te han conocido como el Cordero. Y es lo que hemos conocido ahorita. Hemos visto a Jesucristo como el Cordero, pero va a llegar un momento donde ese Cordero ya no va a venir como Cordero, sino va a venir como León. Y va a haber una diferencia total, muy diferente. Vamos a ver realmente, conocer el otro lado de la moneda de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en un tiempo donde podemos todavía venir al Cordero y pedirle perdón. Pero en ese momento, cuando vengan Jesucristo en su trono, hacer su ira, va a ser totalmente diferente. Y dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero me llama la atención aquí. Dice, los verbos, ¿se pueden ver los verbos? Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Hasta que, las palabras, no necesariamente verbos, sino palabras, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, le está diciendo que no es como que ya no quiero entrar en un debate de que del tiempo y que el tiempo de Dios es diferente, que en el lugar donde habita Dios no hay tiempo, pero lo que estoy viendo aquí es, dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A pesar de que Dios está hablando de que va a haber su momento de ira, donde va a derrotar a todos, dice, hasta que, o sea, estamos viendo un momento, un tiempo de misericordia, un tiempo de gracia, donde las personas que aún somos enemistadas para con Dios, ese momento, mientras viene la ira total de Dios, todavía es un momento donde podemos venir a nuestro Señor, a su trono, a rendirnos a Él. Y eso es algo de lo que vamos a ver más adelante. Simplemente fue un comentario así. Ahora, la pregunta, ahora vamos a la sección B del versículo 4. Vuelvo a leer el versículo 4 completo. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Parte B, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué le está diciendo esto? ¿Quién es el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec? ¿Quién hemos aprendido que es ese sacerdote? Jesús. Según el orden de Melquisedec. ¿Se acuerdan de Melquisedec? En el libro de Génesis, cuando se hace referencia a Melquisedec, se refieren a él como príncipe de paz. Sí, es el rey de Salem, o sea, rey de paz y sacerdote del Altísimo. Sacerdote del Altísimo. Cuando en Génesis se refiere a Melquisedec como el rey de paz, el rey de Salem, rey de paz y sacerdote del Altísimo. Hemos aprendido que los sacerdotes venían de nada más de una tribu, de la tribu de Leví, ¿verdad? Y el sacerdote tenía una función, que era ser intercesor de, ¿verdad? Dios para con los hombres, ¿cierto?
Pero también hemos aprendido que un sacerdote no puede tener otra función, no puede ser rey al mismo tiempo. Y cuando se refiere al sacerdote Melquisedec, siempre se refiere como el rey de paz y sacerdote del Altísimo, que son dos cosas que solamente nuestro Señor Jesucristo puede cubrir, por así decirlo. Nuestro Rey Jesucristo hemos aprendido que Él es rey, porque está sentado en su trono, aquí lo acabamos de leer, y no solamente rey, sino que también al mismo tiempo es sacerdote para siempre. ¿Y qué implica esto? Que hemos aprendido ahorita en el libro de Hebreos que ese sacerdote que es para siempre está intercediendo a la diestra. Acabamos de leer que está a la diestra. Él mismo está intercediendo por sus hijos, por aquellas personas que hemos sido enemigos de Él. Ahora, una vez que nos otorgan el arrepentimiento, ese trono ese cordero que va a venir a derramar su ira, siendo nosotros objetos de ira, ahora cuando Él nos lleva al arrepentimiento, ese mismo león de Judá nos acepta y nos perdona, y ahora está como intercesor, está intercediendo por nosotros para con el Padre, en el trono del Padre. No sé si los confundí. No, porque sin Él no llegamos al Padre. Entonces lo que estamos viendo aquí, exacto, lo que estamos viendo aquí es que nuestro Señor es rey y es sacerdote, ¿verdad? Y que solamente es una cualidad que puede ser de nuestro Señor Jesucristo, no puede ser de cualquier otra persona, no puede ser de cualquier humano, sino que Él es el único que puede ser rey y sacerdote eterno por siempre, ¿verdad? Y la pregunta aquí sería, ¿cómo es presentado Jesús en estos versículos? En el versículo 1b y 4b que acabamos de leer. En el 1b, ¿cómo es presentado Jesús? Cuando le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo es presentado Jesús en esa parte? ¿Como rey? Como Rey Supremo. Como rey supremo, ¿cierto? Porque está en el trono, que domina y gobierna sobre toda autoridad. Sobre todos, ¿no? Sí, porque pues a todos va a poner por debajo de Él. Porque eso es lo que implica también un trono, ¿no? O sea, tenemos la idea de que los tronos terrenales donde se sienta el rey es porque el rey es el supremo y es sobre todo, y es el que rige y el que manda. Y este trono está en el cielo, y es el trono donde está sentado el Señor Jesucristo. Número 2, ahí. ¿Cómo es presentado Jesús? Ya leímos la 1. Ya dimos la respuesta 1. La respuesta 2, ¿cómo sería eso? Según el versículo 4b, en este versículo 4b, ¿cómo es presentado Jesús? Como sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nos dijimos, no simplemente es un sacerdote común y corriente, como los había de la tribu de Leví, sino que es un sacerdote y rey para siempre, según el orden de Melquisedec. Es decir, el único mediador válido entre Dios y los hombres. O sea, ese mediador, que es Jesucristo, el que se dio a sí mismo como ofrenda, como sacrificio por nuestros pecados, como hemos aprendido, es el sacrificio, es el mediador y es el rey que está sentado en su trono, siempre intercediendo por nosotros. Es el único mediador válido entre Dios y los hombres. ¿Alguna pregunta? Nomás recalcar que lo declara la Escritura, que es conforme al orden de Melquisedec, según el orden de Melquisedec, no de los sacerdotes de Leví. Ahora nos vamos a brincar al versículo 2 y 3 y 5 y 7. Vamos a darle el versículo 2 al 3. David, ¿puedes leer en la pantalla, por favor? Bueno. Versículo 2, ahí está en la pantalla. 2 y 3. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio, la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud.
¿Me lo puedes explicar, por favor? No, eso lo va a hacer Gabriel. Bueno, no. Ahí va. La idea, la visión corta o larga. Ahí va, dice el versículo 2. Gracias, David. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Esto nos está diciendo que la salvación, o sea, que el Padre, la salvación viene de los judíos, ¿verdad? Dice, desde Sion. Sion es un monte, pero representa el pueblo judío. Dice, y dijo que el Mesías, el Salvador, el Cristo, iba a venir del linaje de David, o sea, de un linaje judío. Aquí no está hablando, esto está sucediendo antes de que viniera Jesucristo. ¿Ok? No está, Eso es profético. es algo, por eso es algo profético. Nosotros ya lo sabemos, ya vivió, ya supimos que vino y todo lo que hizo aquí, pero esto es algo que estaba diciendo que iba a suceder apenas en aquel tiempo. Dice, Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. O sea, no solamente iba a venir del pueblo judío, sino que este Mesías, nuestro Señor Jesucristo, iba a venir con la vara de su poder. Está comentando el pastor que la vara de su poder, pues es el Evangelio. Y la vara siempre hemos visto como en Éxodo, Génesis, para mí la vara siempre representa como algo de autoridad, puede ser también reprensión. Tiene la vara, cuando lo traía Moisés, era algo milagroso, algo que representaba poder. Entonces nuestro Señor Jesucristo viene y comparte la vara de su poder para con nosotros, que viene siendo el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. O sea, viene y nos comparte la palabra a nosotros, y esa misma vara es la que nos muestra la obra de nuestro Señor Jesucristo, lo que vino a hacer aquí. Pero ¿qué consecuencias trae escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué consecuencias tiene para con nosotros, los humanos, el escuchar la vara de su poder, las buenas nuevas? Bueno, puede traer dos consecuencias. O nos va a bendecir o nos va a maldecir. Y lo hemos aprendido. Cuando escuchamos el Evangelio, o endurece nuestro corazón o lo derrite. Y hemos escuchado un ejemplo que se me hace fabuloso y siempre se me queda, pastor. Es como los rayos, el Evangelio es como los rayos del sol. Y cuando los rayos del sol tocan el lodo, ¿qué le hace el lodo? Lo endurece. Pero esos mismos rayos del sol, cuando tocan la cera, un corazón realmente que está necesitado, se derrite. Eso tiene esa misma función los rayos del sol. Y cuando se derrite y cuando nuestro Señor nos trae al arrepentimiento y nos quebranta y podemos decirle que nos perdone, cuando nos arrodillamos ante Él y le pedimos perdón, cuando somos llevados hacia Él, porque no hay quien pueda pedirle perdón por sí mismo. Dice la palabra que no hay quien busque a Dios, no hay bueno ni uno solo, somos enemigos de Dios, estamos enemistados para con Dios. Pero cuando viene esa vara poderosa en nuestra vida, si nos quebranta nos va a traer bendición. Lo hemos visto en toda la Biblia. Con todo el pueblo de Dios ha dicho, como dijo Moisés, de ti sacaré, haré todo mi linaje, nacerá mucha gente, tantos que no sabrán ni cuántos son. Si me obedecen ustedes va a haber bendición, pero si hay desobediencia va a tener maldición. Y eso es lo que debemos examinar en nuestra vida. ¿Realmente hemos sido confrontados con la palabra su poder? Porque más adelante vienen evidencias que nos muestran si realmente hemos recibido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y también esto es algo para que examinemos nuestra vida, cómo estamos. Y dice, bueno, vuelvo a leer, Jehová enviará de Sion la vara de tu poder, que domina en medio de tus enemigos. Bueno, cuando venga. Siendo nosotros enemigos de nuestro Señor, al momento más rápido, siendo enemigos de nuestro Señor, todos, esa vara de poder nos va a traer la gracia, nos va a traer la salvación. Vamos a dejar de estar enemistados con Dios y vamos a ser parte de su pueblo. O vamos a ir siendo enemigos y el día de su ira va a haber consecuencias. Referente a lo que comentabas de la vara, ¿verdad? De la vara de su poder y que pues, representa algo del Evangelio, pero el Evangelio como lo declaras, y lo dice Isaías, ¿verdad? Que va a ser como el agua, como la nieve, que desciende del cielo y va a ser para lo que él quiera que sea. Pero puede producir hierba buena, por así decirlo, o hierba, espinos, hierbajos. Y Jesús lo explicó un poco, eso mismo lo explicó Jesús mismo de su boca en Mateo 21:44. Voy a leer desde el 43, dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros
y será dado a gente que produzca los frutos de él, o sea, el evangelio, ¿sí? Y lo dice, y el que cayere sobre esta piedra, el que cayere sobre la piedra, será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. O sea, es la misma piedra, pero no es lo mismo caer sobre la piedra de rodillas y que serás quebrantado y para arrepentimiento, a que la piedra te caiga encima y serás desmenuzado. Y es la misma piedra, es el mismo evangelio, y esto lo declaró Jesús. Uy, bueno. Mateo 21, 43, 44 y 45 también está. Mateo 21, 43 al 44. 43 al 44, lo que leí. Gracias. Ok, versículo 3 dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿Quién se le ofrecerá a nuestro Señor Jesucristo en el día de su poder? ¿Quién se le ofrecerá? De acuerdo a este versículo 3. ¿Qué? Los elegidos, ¿cierto? Su pueblo, No dice que todo el mundo, no dice que todas las personas, sino dice que todo su pueblo. Exacto. Pero ¿cómo es posible que su pueblo se le ofrecerá si la palabra de Dios dice que todos somos enemigos de Dios? Que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, que las mejores obras de nosotros son como trapos de inmundicia para Él. ¿Cómo es posible que salga su pueblo de repente y se le ofrezca a Jesucristo? Bueno, se le va a ofrecer ¿cuándo? En el versículo de arriba dice que cuando viene con la palabra su poder. Cuando viene con la palabra su poder y nos quebranta, su pueblo se rinde al Señor. Sí, en el tiempo del Padre, ¿va? No todos es el mismo día, no todos el mismo mes, no todo el mismo año, pero su pueblo, tarde que temprano, se va a rendir a los pies de Jesucristo. Pero va a ser como consecuencia de recibir la vara de su poder, o sea, el evangelio en nuestro corazón. Eso es lo que se refiere el versículo 3, por eso dice, tu pueblo se te ofrecerá, y dice que voluntariamente. O sea, ahí les va una pregunta. Entonces, cuando escucho el evangelio, yo por mí mismo voy a decir, sí, lo acepto, me arrepiento. ¿Así funciona? Porque dice voluntariamente. Bueno, hemos aprendido que no funciona así. Voluntariamente es ahora porque hemos escuchado su palabra y pone en nosotros un corazón nuevo, un deseo nuevo, de anhelarle, de recibirlo en nuestro corazón, ¿cierto? Un corazón más, vamos a ver más adelante qué tipo de corazón. Pero entonces, voluntariamente significa que Él nos ha movido a recibirlo, Él nos ha orillado al arrepentimiento. Es por su gracia y por la fe que va a tener los hijos del pueblo, ya sea y por medio del Espíritu también. Es por eso que estamos en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Y la gracia y misericordia es la que nos mueve al arrepentimiento cuando escuchamos el evangelio. ¿Ok? Entonces vamos a dar cuáles son, la pregunta aquí dice, ¿cuáles son las implicaciones del reinado según la profecía del rey David? Vamos a escribir dos implicaciones de acuerdo a estos dos versículos que leímos y ahorita seguimos con nosotros. ¿Cuál es la primera implicación del reinado de Jesucristo, de nuestro Señor que está en el reino, en el trono? ¿Cuáles son dos implicaciones según estos versículos 2 y versículo 3? Jesús dominará con vara de poder sobre sus enemigos. Ok, ese es según el versículo 2, ¿verdad? Una implicación, como dijo Laurita, Jesús dominará con vara de poder sobre sus enemigos. Sí, es la 1. Sí, del versículo 2, perdón. Eso es lo que implica, ¿Qué implica esa declaración? porque él dice que eso es lo que dice, ¿verdad? ¿Está? Versículo 3, que leímos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Sería salvo. ¿Qué implicación sería? Se le ofrecería voluntariamente. Que su pueblo se Su le ofrecería voluntariamente. Ok, hacer una pausa allí y vamos a la segunda parte de ese versículo que nos falta. ¿Voy muy rápido? Pero está bien. Yo nomás quiero hacer así un comentario ahí, ¿no? De que sí, es su pueblo se ofrecerá voluntariamente, y como ahorita decía el brother, ¿no? Que
A lo mejor la palabra voluntario te hace pensar que es voluntad tuya, que depende de ti ofrecerte al Señor, pero lo que hace la restricción es su pueblo. O sea, el que no es su pueblo ni siquiera por aquí le va a pasar. Al que es su pueblo se le va a mostrar y se va a rendir. O sea, va a estar en sujeción al Señor voluntariamente, pero la sujeción es del Señor, porque Él a su pueblo le va a dar ese entendimiento. Ahí es donde está la soberanía de Dios, digamos, en su pueblo, porque no va a ser todo el mundo, sino nomás su pueblo. ¿Sí se me explicó? Los que les dio oídos para oír, ojos para ver. Así es. Y vamos a ver una característica de cómo ve el pueblo, su pueblo a nuestro Señor. Voy a seguir leyendo la siguiente parte del versículo 3 y voy a leerlo completo nuevamente. Versículo 3 leímos: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. O sea, ¿qué nos pasa? ¿Se acuerdan ustedes qué les pasó cuando recibieron el Evangelio de Cristo? Hubo muchos cortes. Hubo muchos cortes, pero... Y también hubo, en parte mía, hubo mucho reconocimiento en muchas cosas que hacían mal. Okay, y hasta la fecha. Hay muchas cosas, y es cierto, es parte de nuestra vida diaria o nuestro constante caminar con Jesús, de una forma quebrantada. Pero aquí dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Siendo humanos y amando el pecado y amando las cosas malas, habiendo caminado toda nuestra vida en pecado y haciendo las cosas que le desagradan a Dios, que no hemos hecho otra cosa más que quebrantar la ley de Dios, ahora venimos a un Dios santo, habiendo escuchado el Evangelio, y ahora nos damos cuenta que es un Dios hermoso, que es un Dios puro. Y ahora, siendo nosotros, como dice el pastor, unas ratas apestosas, que les encantaba lo más cochino y lo más sucio del caño, ahora viene un Dios santo, 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 limpio, puro, amoroso. Ahora vienen sus atributos. Dice, ahora nos ofrecemos voluntariamente en el día de tu poder en la hermosura de la santidad. O sea, la hermosura, la limpieza de nuestro Señor es algo que cautiva a su pueblo. ¿A qué voy con esto? Que no solamente es un Dios de ira, que sí lo es. No solamente es el Cordero, que sí lo es. Pero ahora ese Cordero es algo precioso. Ahora la ley, la palabra, los preceptos de nuestro Señor, la instrucción que está en la palabra de Dios, ahora es algo precioso para nosotros. Ahora es algo hermoso, es algo que nos motiva, es algo hermoso que nos lleva a la santidad. Si antes nos decían, un ejemplo, si antes decían, por eso un ejemplo, ven a tu Señor, ¿y qué decían? Ven a tu Señor y entrega tu vida a tu Señor. ¿Qué decíamos? No. Si llego a Cristo, pues voy a tener que dejar de hacer muchas cosas. Ya no voy a poder ir a la disco, ya no voy a poder ir a hacer esto que tanto me gusta, el pecado. Pero ahora, como cuando su pueblo se le ofrece voluntariamente después de haber escuchado el Evangelio, ahora esa instrucción, ese consejo, ahora es una delicia para nosotros. Y ahora nos apartamos de lo malo, ¿verdad? Para querer hacer lo bueno, lo que le agrada a Él. Y es lo que significa santidad. ¿Qué significa santo? Apartado. Con un propósito, ¿verdad? ¿Y qué propósito? De ser transformados a la imagen de Jesucristo. Pero yo meditando en eso de santidad y en esto, me vi otro lado también de santidad y simplemente se los comparto así rápido. No solamente el ser apartado para Dios, no solamente implica dejar de hacer las cosas que amábamos antes. No solamente implica dejar el pecado. No solamente implica eso, sino la santidad. Me acuerdo cuando mi hija estaba chiquita, estaba aprendiendo a caminar y se agarraba de la pared, de las sillas, y ya saben cuando empiezan a caminar los niños, ¿no? Y de repente yo le decía, mija, ven, Frida, ven. Y ponían un dilema a mi hija, porque estaba agarrada en una sillita o algo que le daba seguridad, ¿no? Porque apenas estaba aprendiendo a caminar. Pero el momento que me veía, me quería ver, pero no se quería soltar. Pero cuando me veía a mí,
Dice, mi hija, mi amor, te quiero, te amo, ven, chiquita, chiquita. Ella tomaba esa decisión de dejar eso que tanto la amarraba, que eso que le da seguridad, para venir a mí, para venir a su papá, yo que la amo y que me ama. No sé si me entiendan. No solamente soltar las cosas voluntariamente, sino cuál es la motivación de nuestro corazón para soltar esas cosas. ¿Deseamos realmente venir a nuestro Padre que nos ama y por eso lo estamos soltando? ¿O nada más estamos soltando y diciendo, ay, tengo que hacer esto porque no le agrada a Dios que haga esto? La motivación de la santidad no solamente es dejar eso porque le agrada, sino es dejarlo porque le agrade, pero soltarlo y hacer lo que Él quiere porque lo amamos a Él. ¿Por qué? Porque estamos disfrutando la hermosura de su santidad. Y eso es algo que les quería comentar. Pues ahí dejamos de ser, como dicen, esclavos del pecado para ser esclavos por amor a Él. Y es por eso que la amamos. Voluntariamente. Le amamos porque nos amó primero, ¿cierto? Entonces, para mí sería un balance de la santidad. No solamente es dejar las cosas malas para hacer las cosas de Dios, sino dejar las cosas malas y acercarnos a Dios por lo que Él es, por la hermosura de su santidad. Es como yo lo veo. Ok, vamos. 2, 3, dice en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. En la siguiente parte del versículo 3. Ok, dice, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. ¿Qué pasa cuando recibimos el Evangelio? Cuando lo ofrecemos voluntariamente a nuestro Señor, cuando nos deleitamos en su palabra, en su santidad, en hacer su voluntad, en ver sus atributos, en ver que es hermoso. ¿Qué pasa? Dice, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Comentó el pastor que nos renovamos, ¿no? Nos renovamos como las águilas. O sea, tener esa comunión y ese amor, esa pasión, ese deseo, esa hambre, ese anhelo por estar con nuestro Señor Jesucristo, nos va a ir renovando por dentro. Nos va a ir renovando. Y esto para mí es como un examen, ¿no? O sea, sí hay momentos difíciles, hay momentos donde estamos conociendo al Señor y todo, pero esto para mí es un examen. O sea, ¿realmente estoy siendo renovado yo en mi persona, en lo interior, en lo íntimo con el Señor? ¿O estoy siempre amargado? Tenemos momentos difíciles, pero digo, cuando estamos en pecado hay veces que se nos nota, ¿no? Es la verdad. Entonces, debemos estar sumergidos y conociendo a nuestro Señor. Si es que somos su pueblo, debemos estar experimentando este tipo de cosas que son una consecuencia natural del pueblo de Dios. Pero pues entonces, ¿qué hago si yo no tengo ese deseo y esa hambre y esa necesidad y ese deseo de estar en la hermosura de la santidad? No, ¿cómo le hago? A lo mejor nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo le hago para amar a Dios? Y pues el consejo que hemos aprendido es, pues sigamos viendo los atributos de Dios. Busquemos lo hermoso de Dios. Busquemos en cada pasaje que leamos, busquemos cuáles son los atributos de nuestro Señor. Escuchamos que es un Dios de gracia, de misericordia, es un Dios paciente, benigno, busca lo mejor. Pero bueno, ¿qué más necesito hacer? Si eso yo no sé, pues oremos al Padre para que realmente podamos ser complacidos en la hermosura de su santidad. Y bueno, es un pueblo renovado. Es como ahí, hermano, en esto del rocío de su juventud, dice ahí la palabra que mientras uno no declara su pecado, nuestros huesos van como envejeciendo, pero también dice en Ezequiel 36 que da aliento de vida a esos huesos secos, ¿sí? Entonces, que fue lo mismo que hizo el Señor al principio con Adán, le dio aliento de vida. Y me imagino que así debe ser la palabra de nosotros, y también el conocer al Señor, y como ahorita estaba haciendo ese ejemplo, ¿sí? Dejamos muchas de las cosas que nos atan, es porque estamos acostumbrados a eso, pero cuando llega algo más importante, y lo vamos viendo porque pues Él permite que en todas nuestras acciones Él sigue renovando, nos va renovando, nos va santificando a través de la palabra, y no es ninguna otra cosa. Entonces es cuando renueva y hace que no haya que en vez de que haya amargura o coraje, o sea, haya gozo y paz, ya que eso es lo que nos proporciona el Padre. Exactamente. En Cristo Jesús, así es. Exactamente. Ok,
Que el Evangelio de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu, ¿verdad? O sea, bueno, habiendo leído esto, pasamos a la siguiente sección. Bueno, ahora pasamos al versículo 4 y 5. Lo voy a leer completo, así más rápido, porque creo que ya estamos por 4 y 5. Voy a leerlo completo, el 4 nuevamente. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. 5. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. 6. Juzgará entre las naciones. Las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Aquí hay unos verbos que están tremendos, ¿no? En el 5 dice quebrantará. En el 6 juzgará. Llenará de cadáveres. Quebrantará otra vez las cabezas de muchos. Ese cordero que hemos estado viendo, ese cordero paciente, esa imagen de Jesucristo que tenemos muchas veces, ¿no? Que Jesucristo es el que me necesita. Es un cordero que realmente, si no somos su pueblo, si no nos rendimos a su poderío, a su palabra, a su evangelio, si no hay esas evidencias de que disfrutamos su santidad, de que Él es hermoso para nosotros, de que nos renovemos en Él, si no somos su pueblo, esto va a ser la consecuencia para nosotros. Es por eso que les decía que esto es como un examen para mí, ¿no? O sea, si realmente somos parte de su pueblo, ¿no? Porque estas van a ser las consecuencias. Cuando venga el león, cuando ya no venga el cordero, sino venga el león, va a ser totalmente diferente la historia. Y simplemente recalcar eso. Vendrá y quebrantará a los reyes en el día de su ira. O sea, las personas más altas, más grandes, más poderosas de la tierra no van a hacer nada contra Dios, para contra el cordero. Él las quebrantará, Él las juzgará a todo el mundo entre las naciones, las llenará de cadáveres y quebrantará las cabezas de muchos. Vamos a regresar a la pregunta nuevamente, cuando dice aquí, ¿cuáles son las implicaciones del reinado sacerdocio de Jesús según la profecía del rey David? Pero ahora, según el versículo 5 y 6, ¿cuáles son las implicaciones de este reinado? Ya contestamos la mitad del versículo 3 y 4. Ahora, según el versículo 5 y 6, ¿cuáles son las implicaciones? Bueno, 4 nos faltó que en Jesús está el rocío de su juventud, lo que nos faltaba. 5, que es la otra hoja. Sorry. No estoy acostumbrado a hacer algo. Ya vimos unas implicaciones. Ahora las implicaciones según el versículo 5 y el 6. ¿Cuáles? Pues sería, sí, también en parte. Aquí en el capítulo dice, hoy es el día de salvación, puesto que un día el sacerdocio de Cristo será para juicio y destrucción de la nación. O sea, la implicación de estos versículos está de que sí vendrá y derrotará a todos sus enemigos, ciertamente, y describe cómo lo va a hacer, sin ningún problema. Pero hay otra implicación para nosotros que estamos escuchando la palabra en el tiempo de la gracia. ¿Qué implica esto? Que el mismo Dios de juicio, el mismo Dios de ira, que está siendo profetizado aquí, que vendrá al final de los tiempos, es un Dios que nos está dando una oportunidad de que podamos venir al arrepentimiento. Ah, pero yo voy a la iglesia, yo sigo yendo a la iglesia y tengo muchos años en la iglesia. Sí, pero ¿somos realmente su pueblo? ¿Realmente amamos a Dios por lo que es? ¿Realmente nos gozamos en la hermosura de su santidad? ¿Realmente anhelamos a Cristo o no anhelamos a Cristo? Esto implica que si no somos ese pueblo, debemos venir a Él para pedirle perdón. O sea, hoy es el día de salvación, puesto que un día el sacerdote de Cristo será para juicio y destrucción de las naciones. Esa sería la respuesta ahí en el 5. Ok, falta una respuesta más que vamos a sacar del versículo número 7. Versículo número 7. ¿Alguien lo puede leer? Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. ¿Qué significa esto? ¿Quiere explicar usted?
Ok, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Estaba comentando con un brother, me gustaría que lo explicara, tratar de explicarlo. Todo es profético, ¿no? O sea, todo es profético. Y está hablando, no está hablando otra cosa más que del arroyo beberá en el camino. O sea, ¿de quién está hablando? Estábamos hablando de que Dios estaba hablando del Hijo, de Yahweh, de Adonai, ¿verdad? Dijo el Señor a mi Señor, así empezó todo, ¿no? O sea, dijo Dios a mi Señor Jesucristo. Entonces lo que está diciendo es de que del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Lo único que trata de decir en una situación figurada es de que Él vino a lo más bajo, se humilló hasta lo más bajo que bebió del arroyo, o sea, puso su cabeza en el suelo y bebió del arroyo, pero más sin embargo el Señor lo levantó hasta lo más alto, ¿no? Y le levantó, por lo cual levantará la cabeza, así que será exaltado. Eso es lo que está diciendo más que nada. Lo figura Filipenses 2, ¿no? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y vino en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. La escritura dice que Jesús vino a lo más bajo y lo que yo veo en la escritura es en todo sentido ocurrió en todo sentido, ¿no? O sea, vino a ser siervo, vino a ser humillado, vino a ser crucificado, vino a lo más bajo de la tierra. Así también, si te pones a estudiar la tierra, las partes más bajas es ahí en el área de Jerusalén. Están las tierras bajo el nivel del mar, o sea, bajo el nivel del mar. El mar está aquí, Jerusalén está acá, donde está el mar Muerto y esas cosas. Pero vaya, eso es una parte de todo, ¿no? O sea, de que la escritura envuelve tantas cosas, ¿no? Pero aquí lo importante es de que vino, se humilló y el Señor lo exaltó, o sea, le levantó la cabeza. No solo bebió el agua del camino, del arroyo, ¿verdad? Sino que porque hizo eso fue exaltado y el Señor levantó su cabeza. Prácticamente es profético. Entonces, Sería una respuesta que pusieron: la exaltación y levantamiento de Cristo será el resultado de su previa humillación, primero, al rebajarse a beber en el arroyo de la encarnación. así es. O sea, vino a padecer para ser exaltado. Me pasé 5 minutos, ¿no? 7. ¿Qué termina? 8:30. 8:37 está ahí. Bueno, ¿alguna pregunta, algún otro comentario? Disculpen si los enredé. No era tanto mi plan, pero bueno, ¿no? ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, pues terminamos.